Bienvenidos a la semana número 5. Estamos en la lección 2 con el tema de cosmovisión cristiana. En esta oportunidad vamos a ver que nuestra cosmovisión afecta nuestra adoración a Dios. Dependiendo de nuestra cosmovisión, así va a ser la forma de inclinarnos a la adoración a Dios. Bien, slide 3. Recordemos entonces que dependiendo de nuestra cosmovisión, así entonces va a afectar nuestra relación en realidad con Dios, nuestra adoración a Dios. Cada cultura tiene sus propios anteojeras, o sea que es donde nosotros depositamos los anteojos. Cada uno de nosotros entonces, dependiendo de nuestra cultura, tenemos la manera en donde poner nuestros anteojos, o sea, que impiden que la gente vea la realidad completa. Fíjense bien, miren el gráfico, la persona está haciendo una especie de foco para ver por ahí. Bueno, dependiendo ese enfoque nuestro, esas anteojeras, así vamos a ver la realidad, pero muchas veces ese porta anteojos, por decirlo así, puede que nos genere una realidad incompleta de la vida. La cosmovisión, entonces, slide número 4, es llamada esa anteojera. Ahí donde depositamos nuestros anteojos. A eso le podemos llamar cosmovisión. Siguiente slide. Entonces recordemos que la cosmovisión es la forma o la perspectiva que nosotros tenemos acerca del universo. O sea, es una anteojera, un par de portaanteojos para ver el universo. Eso básicamente es cosmovisión. Y aquí tenemos un par de gráficas. Vamos a ver unas ilustraciones aquí. Miren la del slide 6. Tenemos una imagen y la pregunta, ¿qué vemos? ¿Qué miras tú? Voy a dar un par de segundos para que descubran, o supongo que algunos ya han visto esta imagen, qué es lo que se mira. Depende de nuestros anteojos. Para algunos puedo ver un rostro de una anciana, pero para otras personas lo que ve es la parte de atrás de la cara o el lado lateral de una joven. Entonces depende de nuestro porta anteojos o nuestra anteojera, así vamos a ver esta imagen. En la siguiente imagen, ¿qué miramos? Algunos pueden ver una rana, pero otros pueden ver la cara de un caballo. Entonces, ¿cómo funciona una cosmovisión? Una cosmovisión determina la dirección que seguimos y nos guía a través de nuestra toma de decisiones a lo largo de nuestra vida. Esto es importante que reflexionemos. Si nuestra cosmovisión sea buena, mala, incorrecta o incorrecta, pero si tenemos una cosmovisión y esta cosmovisión nos morimos con esa cosmovisión, va a determinar la manera en que nos guía a través de la toma de decisiones en el resto de nuestra vida. Si nuestra cosmovisión tiene que ver con el pragmatismo, o sea, que tiene que ver con que todo lo hagamos ya de inmediato, así va a ser. Si nuestra cosmovisión nos genera que hay que meditar las cosas antes de hacerlas, eso va a guiar nuestra forma de pensar a lo largo de la vida. Slide 8. Y como habíamos visto en el título de la lección, que tiene que ver, que habla de que nuestra cosmovisión afecta la forma de adorar a Dios, hay cosmovisiones principales en este tema de cosmovisión cristiana. Y uno de los temas que vamos a abordar son estas tres cosmovisiones que mencionamos aquí en el slide 8, que son el animismo, el teísmo y el secularismo, que tienen que ver estas cosmovisiones con la forma en que nosotros adoramos a Dios. Por ejemplo, el animismo mira que la realidad última es espiritual, pero no estamos hablando necesariamente
de lo que nosotros entendemos como espiritual en la vida cristiana. Recordemos que el animismo es aquella religión que cree que todos los fenómenos de la naturaleza poseen un espíritu, una alma. Entonces, por ejemplo, si usted ve un viento soplar o una cascada o una tormenta o un árbol y que sus hojas se mueven, la gente le puede decir que ese es su Dios, porque eso tiene alma. El animismo tiene que ver con la adoración con la naturaleza, con algunos elementos de la naturaleza como el agua, el fuego, la luz, el viento, el calor, la tierra. También tenemos la cosmovisión teísta. La cosmovisión teísta habla que la realidad última, ¿quién es? Es personal, es un Dios. Y el secularismo habla que la realidad última es física. Inclusive están tres elementos: espiritual, personal y físico. Fíjense bien en los siguientes diagramas. Estamos en el slide 9. La cosmovisión, si su cosmovisión es secularista, entonces va a ver que la creación, bueno, es meramente física, por lo cual su interés y su enfoque tiene que ver principalmente con los fenómenos de la naturaleza. No tiene nada que ver que es personal, que es espiritual o que tiene que ver con un Dios. Slide 10. Entonces, el secularismo, aquí Dios es la naturaleza, como lo había mencionado anteriormente, y las leyes que rigen esta naturaleza. Que inclusive el secularismo puede ser panteísta, donde todo es Dios. Por ejemplo, la materia es la única y fundamental realidad. Todo ser, proceso y fenómenos son explicados como manifestaciones de la materia en la cosmovisión secularista. Siguiente slide. El secularismo, la verdad es empírica y consciente en que los sentidos pueden percibir. Si usted se fija en las gráficas que hemos mencionado, arriba del círculo azul de la creación está un interrogante, está un círculo vacío, porque para el secularismo no hay Dios. El secularismo, siguiente slide, la moral es relativa, no hay absolutos, los valores surgen del consenso social. Entonces lo que determina la sociedad, ese es el valor. Por eso esto se parece a lo que habíamos hablado de en la lección anterior sobre la cosmovisión posmoderna. Hay muchos antiguos aquí en el secularismo, por lo tanto hay muchas verdades. Todo, la verdad, no existe. Dicen todos, la verdad no existe. Nietzsche habla de que la verdad no existe. Siguiente slide. Ahora la siguiente cosmovisión, el animismo. Aquí existe una divinidad que le llamamos uno. El uno le llaman algunos, que tiene que ver mucho también con la cosmovisión gnóstica. El animismo, o aquí en el animismo, los espíritus dan vida a todo y todo se mueve hacia una unidad espiritual. El mundo real es invisible. Entonces esto se parece a la postura platónica, el mundo material, el mundo de las ideas, que tiene que ver algo con el gnosticismo del siglo I también. En el animismo todo es uno. Usted cuando se muere se vuelve uno con el universo, o mientras está vivo usted, su fuerza interna se vuelve una con el universo, con el cosmos. Eso es animista. Por eso practicar yoga tiene que ver con el animismo. La realidad última se encuentra en el campo que trasciende los límites de lo material. Aquí lo que tiene que ver es el mundo espiritual, y es fundamentalmente estar y ser consciente de ese mundo espiritual. El animismo, slide 15, aquí la verdad está escondida y es irracional. Todo es un misterio. El mundo es básica y esencialmente amoral. Aquí no existe lo moral. Otra cosmovisión principal, la tercera, que es el teísmo. Aquí ya cambia la gráfica. Habíamos observado que en la cosmovisión secularista está la creación y está un círculo vacío
que tiene que ver con la divinidad, pero aquí no hay divinidad. En el animismo está el uno como la divinidad. Y en el teísmo, Dios y la creación, Dios crea todo. Dios existe, Él creó un universo, sus dimensiones físicas, espirituales, mundos invisibles e invisibles. O sea, lo espiritual, lo material. La realidad fundamental aquí es personal y es racional. En el teísmo, en slide 17, Dios se ha revelado, por lo tanto la verdad existe y proviene de Él. La cosmovisión cristiana se asemeja más a este tipo de cosmovisión. En el teísmo la verdad es objetiva y conocible, o sea que se puede conocer. Siguiente slide. En el teísmo el carácter de Dios establece valores morales absolutos, como que Dios es amor, por ejemplo, que existe. En el teísmo Dios trasciende al mundo y es a la vez inmanente a él. Entonces, la cosmovisión bíblica, dice Daniel 11:32 en su segunda parte: mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Hablando de cosmovisión cristiana o cosmovisión bíblica, que está más cerca de lo que es el teísmo, quien determina, o el elemento que determina una cosmovisión bíblica, es conocer a Dios. Para nosotros como cristianos, o para la cosmovisión cristiana, eso es clave. Y aunque no estamos en teología sistemática ni introducción a la teología, aquí en el slide 20 mostramos la interrogante: ¿cómo conocemos a Dios? Bueno, está la revelación. Dios se revela en la forma en que que Dios se da a conocer al hombre, en la manera y única en que el hombre puede llegar a conocer algo de Dios. El hombre reconoce que por sus facultades naturales no puede acceder a la verdad absoluta, sino a través de la revelación. Dios es la verdad absoluta y su revelación nos muestra esa verdad. El hombre no puede acercarse a Dios, pero Dios sí se puede acercar al hombre. Y tiene un medio, un mecanismo. Hay una serie de versículos que no los vamos a estudiar, los vamos a mencionar, pero en los siguientes slides están descritos, si ustedes los quieren leer, que tiene que ver con esto de la revelación de Dios. Y Dios se revela. Dios nos revela su verdad. Isaías 55 del 10 al 11, Juan 8:32 y Juan 16:13. Miren lo que dice aquí en el slide 23, Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En la teología juanina eso tiene que ver con Jesucristo. Y recordemos que Dios, su máxima revelación al hombre es a través de la persona y obra de Jesucristo. 3 requisitos para recibir la verdad. Recordemos, esa verdad nos lleva al conocimiento acerca de Dios, y ese conocimiento acerca de Dios nos lleva a apropiarnos de una cosmovisión cristiana o bíblica. Entonces aquí en el slide 3 tenemos estos 3 requisitos para recibir la verdad. 1, hay que creer. 2, hay que obedecer. Y 3, hay que temer a Dios. Lo que habla de Proverbios y Salmos de un temor santo. Entonces, slide 25. ¿La verdad de Dios se aplica a todas las áreas de nuestra vida? Sí. La palabra de Dios nos exhorta a llevar cautivos todo pensamiento a la obediencia a Cristo también. Entonces, nosotros debemos repasar nuestra cosmovisión y poner todos nuestros pensamientos sobre una base bíblica correcta, sobre una buena interpretación. Slide 26. La cosmovisión de un cristiano verdadero se tiene que relacionar con los siguientes elementos. Primero es que creer 100% en que Dios lo que dice es cierto. Practicar 100% lo que cree usted, lo que Dios le pide. Luchar con todas sus fuerzas para cumplir con lo que Dios le pide y descansar, no descansar hasta conseguirlo. Arrepentirnos de lo que ofende a Dios. No conformarnos con lo que los otros nos digan, sino si eso está en contra de Dios. Ojo. Siguientes elementos aquí en la cosmovisión de un cristiano verdadero, en la 27, es que
transformar todas las áreas en discusión de su vida, creer en la creación, creer y practicar en el perdón, creer en sujetarse la lengua, y todos estos elementos de una vida práctica cristiana correcta nos llevan a ser un cristiano verdadero. Y si somos un cristiano verdadero es porque es como hemos conocido la verdad. Y si hemos conocido la verdad es a través de la revelación de Dios. Y esa es una forma en que nosotros tenemos una cosmovisión cristiana. Para concluir esta lección y esta semana, presentamos lo que menciona Salmo 86:11. Ser cristiano es tener una visión de la vida llena de esperanza y afecta positivamente en aquel que tiene la absoluta verdad. ¿En quién? Dios. Dios, que es quien tiene la verdad. Dios les bendiga esta semana y nos miramos en la próxima semana.